Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Torre de Don Borja. Gracias por acompañarnos en un nuevo diálogo, el primero después del verano. Y tenemos la suerte de contar en este primer encuentro del otoño con Juan Uslé, que nos acompaña y con el que vamos a charlar durante la próxima hora. Juan, bienvenido a la Torre de Don Borja. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí con nosotros. Encantado y muchas gracias por invitarme. Estoy como un flan. Sí, pues ya somos dos. Le decía antes la broma de que para calmar los nervios había dormido en la torre debajo de su cuadro para inspirarme. Me parece innecesario casi presentar a Juan porque todos los que estamos aquí creo que sabemos de su larga trayectoria en el mundo del arte, más de 40 años ya, una larga trayectoria que le ha llevado a ser pues, un artista con un amplio reconocimiento a nivel internacional, un artista querido y de mucho prestigio y tremendamente respetado en España y fuera de España. De hecho, Juan, vienes precisamente de inaugurar en Berlín hace unos días una nueva exposición. ¿Cómo ha ido por allí o qué tipo de trabajos has llevado a tu galería en Berlín? Bueno, veníamos de un proyecto como muy extraño, pero que ya se había incluso presentado aquí en la biblioteca pública, ¿se llama? ¿La biblioteca de aquí? La Biblioteca Central. Central, que era una especie de conversación o diálogo entre la pintura y la fotografía, o la fotografía y la pintura, algo así como una reflexión sobre la mirada del artista y tal. Y entonces esto lo habían expuesto también en Berlín antes, se llevó a Basilea Unlimited, a una especie de pabellón o exposición de proyectos no de carácter comercial, sino más bien experimentales o de dimensiones extracomerciales, en el sentido que no se pudieran mostrar o se mostraran en un stand, vamos a decir, típico, ¿no?, de feria comercial. Después de este baño de proyecto, de espacio y de luz, de imagen y de piel, de textura, porque había pinturas metidas o incrustadas entre las fotografías, la exposición de Berlín la centramos y decidimos hacer un proyecto vinculado precisamente a la obra que tenéis aquí, a ese formato. Es lo que he llamado durante muchos años formato de pinturas célibataires, porque de algún modo corresponde a un formato natural del cuerpo. Son un poquito más bajos que yo, la medida de estos cuadros son 198 centímetros, yo mediré 2,10 o así aproximadamente, pero digamos que la anchura es 112, el vuestro es 130 porque es previo justo al hacer o decidir hacer siempre estos formatos. Y la exposición tiene un carácter, se titula Norte Abierto, porque si bien son un poquito extensión de la serie de pinturas Soñé Carrero de Lavas, donde continúo con esa idea de ir rellenando la superficie de la luz, de la tela, repitiendo pinceladas, siguiendo el ritmo o el pulso del corazón o de la sangre, pero abriendo luz y utilizando otros colores. Es decir, hay un poco más de locura, hay un poquito más de encuentro con lo inesperado y, por tanto, es como si hubiera ahí una especie de fusión entre esa primera fase, vamos a decir, de performance o de casi automatismo de trabajo en trance sobre una superficie horizontal y ese uso ya deliberado de otros colores o de otras formas que de forma improvisada en el propio proceso van apareciendo. Entonces es una exposición, la de Berlín, un poco variopinta, variada, pero bueno, la gente lo ha recibido muy bien, siguen entendiendo y viendo como que hay mucha coherencia entre todo, a pesar de que yo intento de que no la haya. Has hecho alusión a la obra de La Torre, que llevabas 33 años sin verla. ¿Cómo es encontrarse con un cuadro
que hace 33 años que no ves, y cómo es desprenderse de las cosas que vas haciendo a medida que las vas pintando, dejar tanto en un cuadro y luego pues perderle la pista. Pues extraña y temerosa mi posición, al menos, porque son muchos años, es una obra bastante inicial. Ya os comentaba que fue un poquito previa a ya tomar esa decisión de que los formatos medianos tuvieran siempre las mismas medidas, aunque ya estaba trabajando en pequeño bajo esa iniciativa y bajo la propuesta que titulaba de formatos pequeños siempre igual en Emasté. En esta pintura sí que entiendo o veo ahora, al principio es un poco extraño, ¿no? Ese encuentro, pero luego reconocí muchas cosas. Reconocí que fue fundamental el que este cuadro fuera así, porque consideré y entendí que tenía que respetar el proceso y tomar una distancia de aprendizaje y de aceptación. Es decir, yo ya estaba en esa fase en la que quería, mentalmente hablo, no hacer Juan Huslé, cuadros de Juan Huslé o al estilo Juan Huslé, o aquellos paisajotes grandes y vamos a decir de luz del norte, más sobrios y nublados de color. Había pasado por la fase de los últimos sueños del Capitán Nemo, había llegado a la luz, a rescatar la luz del fondo de la tela de nuevo, y los negros de algún modo habían pasado a otro contenedor de tiempo y contenedor mental, ¿no? Yo al verlo me he acordado mucho de la cantidad de horas que pasaba en Valencia cuando estudiábamos, y Vicky, por ejemplo, no estaba, que se iba a Puerto de Sagunto, yo me quedaba solo. Me hice con una cámara de fotos que era de mi hermano, una Canon TLB, me acuerdo que se llamaba, y me pasaba muchas horas andando por el barrio judío, por las calles estrechitas, observando de manera parecida a como observaba, caminaba y me perdía cuando era pequeño, pero a eso ya iremos después. Entonces he visto ahí pues esa especie como de aceptación después del deslumbre, ¿no? Toda Mancha es bonita por accidental, por no pretenciosa, pero tiene una luz especial. Quiero decir, las cosas cuando parece que funcionan o se mantienen es porque ahí permanece un hilo vital. Puede ser algo que tiembla, que se mueve, lo del pulso, los latidos, el movimiento, ¿no?, de la propia obra. Puede ser porque la obra, a nivel de composición, de estructura y de color, es de un riguroso profundo, te mueve hacia adentro de una manera. O puede ser simplemente porque existe una magia delicada en esa superficie que se acerca a ti y te acaricia de una manera muy suave. No sabría decir exactamente entre cuál, pero me imagino que hacia la última iría la aceptación final sobre la obra. Pero te acaricia a ti, dices, esas manchas accidentales, a ti te conmueven, ves en ellas bellezas, pero eso quizás tenga que ver con la sensibilidad o con tu mirada particular de ver el mundo, ¿no? Bueno, lo hablábamos en una conversación previa, ¿no? Como ante una misma experiencia hay personas que captan, ¿no?, belleza, y otras, bueno, pues para las que esa experiencia pasa desapercibida, ¿no? ¿Qué importancia tiene para ti la sensibilidad? ¿Qué es la sensibilidad o cómo tu sensibilidad te lleva a percibir el mundo de una determinada manera? ¿Cómo percibes tú el mundo? Porque describías esos paseos por Valencia con la cámara de fotos, ¿no?, fijándote
en esas manchas accidentales y viendo en ellas belleza, ¿no? No sé si nos puedes hablar un poquito de todo esto. Bueno, yo no puedo hablar de la sensibilidad en abstracto, yo te puedo hablar de mi necesidad de interpretar o de experienciar, de vivir la vida, de entenderla a través precisamente de esa especie como de pérdida de razón y de no estar siempre pendiente de lo que tengo que hacer, porque lo que tengo que hacer es lo justo, lo necesario y lo vital. Lo tengo que hacer, porque tengo que sobrevivir como tú y como todos los seres humanos. Pero creo que la sensibilidad es algo que llevamos dentro todos los seres humanos, en mayor o menor grado, referida, por supuesto, a esa condición de los sentidos para captar, para enviar mensajes a nuestro cerebro y a nuestro corazón. Quiero decir, ahí hay unas conexiones extrañas, pero que existen y que son fundamentales el de algún modo alimentar. Entonces, bueno, yo lo hago de forma innata, porque recuerdo que desde pequeño, yo lo que te estaba tratando de decir es que yo en Valencia, en esa época, iba con la cámara sin saber qué hacía, disparaba, cogía fragmentos, claro, aquellas paredes eran muy viejas, tenían mucha riqueza visual, textural, gráfica, pero es lo mismo que hago ahora cuando estoy en el estudio y de repente tengo que esperar a que se seque esa obra que está en proceso y para no forzar su propio mecanismo de tiempo, ¿no? Pues necesito desatenderla, olvidarme de ella, entonces la cámara siempre está por allí y es una excusa perfecta para que en vez de irme al monte o al río, que me encanta, y luego me cuesta más volver al estudio, pues me distraiga o me encuentre con cosas que me siguen recordando esa Valencia y sobre todo esa infancia, porque esto comienza cuando eres niño. Yo tengo vivencias y recuerdos de imágenes y de descubrir formas y cosas que no tenían coherencia ni respondían a una necesidad explicativa o no necesitaban nombre para tener, digamos, un cierto sentido y una atracción suficiente y un cierto sentido mágico, ¿no? Sí, hablas de la infancia y que era es un tema esencial, ¿no? La infancia casi como fundamento. Y tengo aquí apuntada una cita de Joan Margarit que dice: en nuestros orígenes todos tenemos cimientos muy modestos, sin los cuales no seríamos quienes somos, ¿no? Y me gustaría preguntarte por qué experiencias tempranas tú recuerdas o identificas que te llevaron o que llevaron a ese niño a ser el artista que hoy eres, ¿no? Cuando empiezas a caer en la cuenta de esa manera de mirar, o cuando descubres la pintura, o qué experiencias o qué hitos en tu infancia recuerdas que de alguna manera hicieron que tu camino fuera el que has llevado a cabo después. Bueno, a ver, muchas de las cosas que haces y mucha de la experiencia y del aprendizaje que te da la vida y de la cual tú eres partícipe, las haces de manera inconsciente. Tú no eres consciente de que te estás quedando pasmado mirando el reflejo plateado de la superficie del agua del río Cubas cuando empieza a atardecer y está subido pues, a un roble, por ejemplo, o sentado en un prado muy grande al que llamamos pradón, y tienes un momento de recogimiento extraño, intenso, pero lo tienes. Eso es a lo que tú te referías antes con lo de la palabra sensibilidad. Las cosas ocurren. Tú no eres un robot, no eres un mecanismo programado, no existe un método o un sistema para fabricar seres sensibles. Yo, de hecho, no sé si soy un ser sensible, muy sensible, pero una cierta sensibilidad tengo en cuanto tengo una cierta vinculación a cosas, a elementos, por ejemplo, muy relacionados con los sentidos. Los sentidos para mí son fundamentales y son algo que debemos de proteger, reivindicar y cultivar siempre. Yo no sé si vamos a una sociedad que se está olvidando de algún modo de la importancia de los sentidos. Para mí sentido y sensibilidad van casi unidos.
Estamos hablando de imágenes, estamos hablando de la sensibilidad, de la mirada, de la percepción, etc. Hay sentidos que no necesitan mucha explicación, como por ejemplo la música, porque no necesitan que tú hagas ningún esfuerzo para abstraer aquello y quedarte con que la segunda sombra que proyecta el cuadro de María Blanchard es la que de verdad me interesa en este momento. Según te miro a ti, la estoy mirando. Y es sobre la que yo dispararía, por ejemplo. ¿Por qué la disparo? No sé. ¿Por qué la quiero robar o retener? Tampoco. Quizás porque en el fondo es cuando eres mayor, cuando quieres dar conciencia o sentido a algo que te ha formado, a algo que te ha hecho ser de ese modo. La música te entra. Tú no necesitas nada más que no taparte los oídos para empezar a sentir que el cuerpo se va o se mueve o se adormila o se despierta. Cada sentido tiene una facultad y tiene unas características. Lo visual, obviamente, tiene que ver, para mí, la riqueza de lo visual muchas veces tiene que ver con un alejamiento de la mirada razonada, de eso que nos educan en la escuela siempre, y ese empeño tan fervoroso a identificar esto con un nombre y con una razón, es decir, con un sentido racional, porque el sentido puede tener otras características. Incluso la razón, yo diría que es más extensa, más amplia y más rica que la puramente demostrable. Entonces, por ejemplo, de pequeño sí, yo me acuerdo de cosas fundamentales. La magia que veíamos mi hermano y yo cuando mi padre estábamos sentados alrededor del fuego, estábamos deshojando por la noche panojos, ¿no? Quitándoles ahora no me acuerdo cómo se llama, el ojón de los panojos. Y de repente nos contaba una historia de cómo cuando estaba en África pues había unas aves que se llamaban de esta manera, o cómo el día anterior había visto pues una garza de no sé qué tipo en la finca de Gandarias que estaba enfrente del convento de las monjas, o cosas de estas. Entonces él cogía una especie de tizón de ahí del fuego o un lápiz de carpintero gordo y hacía 2 trazos y te explicaba la diferencia entre una garza y la otra, o entre un gorrión y un tordo, o entre un tordo y una paloma. Quiero decir, dibujaba de una forma primitiva, espontánea, pero claro, tú veías y seguías ese trazo. Y ese trazo era la explicación de todo. Yo a lo mejor no me acordaría ya si esto era la garza X o la Y, pero esa magia del recorrido, del movimiento, del papel que toca y sensibiliza una superficie, del lápiz que toca y sensibiliza una superficie, un papel de estraza o lo que fuera, es decir, un papel que seguramente llegaría a mi casa como envoltorio de algo que mis padres habían comprado para las monjas o para lo que fuera, ¿no? Y bueno, aquello te deslumbraba porque, no sé, estaba hecho con la mano. Quiero decir, estaba inducido, tenía intencionalidad, etc. Y lógicamente, pues inconsciente y casi lógica e inconscientemente te ponías o intentabas imitarlo, ¿no? Entonces yo recuerdo que, claro, a nosotros no nos salía aquello de esa manera, porque él conocía muy bien los pájaros, tenía mucha experiencia con estas cosas. Pero yo creo que de ahí nos viene, o me viene a mí, esa especie de atracción o fijación con la idea de representar cosas, con la idea de que moviendo algo puedas ver algo diferente, con la idea de que apretando una materia encuentres otra que simula, que sugiere, que representa, no lo sé. Es un juego muy primitivo y es un juego muy irracional, ¿no? El que me imagino yo que haría en esos momentos, pero se ha convertido en necesario desde entonces hasta ahora, porque yo si no estoy en el estudio y no estoy pintando,
es como que me falta aire. Aquí me falta el agua porque las palabras a veces se me secan. ¿Para qué sirve el arte? ¿Para qué te sirve a ti el arte? Bueno, te lo acabo de decir, a mí me sirve para respirar. Sí, a mí me sirve para darle sentido a mi vida. Claro que me pregunto muchas veces y me he preguntado muchas más y he pasado muchas crisis y hay momentos en los que, bueno, pues dices, es que lo que hago pues no tiene sentido. Igual que, imagínate los pintores, ¿no? Hoy, en una época en la que la tecnología, la hipertecnología, en fin, todo... pero me imagino que a los músicos les pasa igual, o a los poetas os pasará. Quiero decir, ¿qué sentido tiene seguir haciendo cosas que nacen de la no función? Es decir, del no sentido. Me refiero a lo práctico, ¿no? Al uso. Pues lo tiene, creo, porque yo me sigo emocionando. Y creo que los seres humanos, a pesar de que nos vamos secando, porque los cuerpos se nos deforman, empiezan a reclamarnos atención, nos damos cuenta de que lo tenemos ya pasado los 50 y luego ya todos son llamaditas de atención, ¿no? Ay, que me duele, ay, que me canso, que te agachas demasiado, que pintas muchas horas, etc. Pero sigue la emoción por encima de eso. Y la idea de la importancia del encuentro, es decir, con algo desconocido, es decir, del descubrimiento, del hallazgo, de darle valor a lo inesperado. La palabra improvisación es fundamental. Tú vas un día al ballet o vas un día a lo que fuera, ¿no? A una manifestación corporal de arte o de arte corporal y ves que aquello está perfecto, es mecánicamente perfecto, técnicamente perfecto, pero no te emociona o no llega del todo a ti, es porque le falta eso a lo que yo me refería. Es decir, esa especie de flujo que, bueno, que a veces aparece, que a veces no aparece. Todos hacemos cosas muy malas trabajando, pero a veces hay algo que sale y cuando te sale algo que tú quizás no sepas nombrar, aunque te empeñes en explicarlo, que para eso existe la falsedad y las palabras, no digo que todo seáis falsos, pero quiero decir que con las palabras, como las aprendes a manejar, no, quiero decir, puedes explicar las cosas y puedes justificar las cosas, pero creo que el ser humano todavía no ha perdido esa capacidad de reconocer esas otras cosas difíciles de nombrar. Y bueno, la palabra ayuda, pues para cuando alguien se pone delante de una supuesta obra y allí no siente ni padece, pues a lo mejor le pueda servir de guía. Pero yo siempre soy partidario y odio esos grupos dirigidos y teledirigidos con el guía que van explicando el Guernica y van ahí todos los japoneses y los no sé qué y tal. Y ya van con todo el boceto, con todo el folleto aprendido para luego decir, mira, aquella es la vela, aquello es el no sé qué y tal. Para mí el arte no es eso. Para mí el arte es una experiencia. Y lo es en todos los sentidos. Tú cuando sales emocionado de un concierto, sales emocionado y no necesitas explicártelo. Ni necesitas explicárselo a nadie. Has comido, o sea, esa cosa que antes llamaban alma, que yo no sé si existe o no existe, pero debe estar por ahí, entre el corazón, el estómago, por esa zona, o el pecho, no sé. Ha comido bien, ha engordado bien. Y con eso, pues no sé, no se puede competir. A mí es muy difícil que un trabajo cinético hecho con ordenador, etcétera, etcétera, me emociona mucho. Es decir, yo lo disfruto, pero de otro modo. Yo aplaudo, tengo amigos que trabajan con ordenadores y que hacen cosas, incluso que han hecho obras que yo considero muy importantes dentro de lo que ha sido
el desarrollo del arte de los 70, etcétera, en la Universidad de Cálculo de Madrid, etcétera, pero me queda un poquito lejos, sobre todo cuando no existe ahí una sensibilidad o una vibración respecto al uso del color o de la forma. Es decir, cuando la forma se usa bien, la obra se mueve también. Mover una obra o que una obra se mueva no solamente es porque vaya acelerando una partitura, sino porque hay toda una complejidad detrás que se manifiesta de forma distinta en cada obra y que por tanto genera riqueza. Esa riqueza es lo que yo creo que da sentido al hecho de seguir o continuar haciendo o intentando hacer arte. Porque creo que los seres humanos necesitamos de ese alimento. Has hecho varias alusiones a la tecnología. Hoy Víctor Eriz, en una entrevista en El País, habla también de eso y dice que estamos en un mundo que dice que hay una polución de imágenes, ¿no? Un exceso de imágenes, una sobrecarga de imágenes, y él dice que quizás lo complicado hoy es poder captar una imagen verdadera del mundo, ¿no? En este mundo hipertecnologizado, donde las imágenes se nos caen encima casi como una cascada permanente, ¿qué cualidades crees que tiene que tener el arte hoy? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? Quiero decir, para que lo podamos valorar más, mejor, como arte. Nosotros somos todos, cada individuo es un mundo, cada persona es esencialmente parecida, casi todos medimos 2,15, ¿no? O lo que fuera, pero todos somos muy diferentes, completamente diferentes. El arte, yo quizás no he leído la entrevista de Erice, sí me mandó mi hermano una que le hicieron en el Cultural, me parece, pero bueno, la he leído así un poquito rápido, pero lo conozco a él y me acuerdo súper bien de aquella mágica joya del Espíritu de la Colmena, porque aparte de tenerla y tener el cine me encanta y tengo más de 2000 y pico películas, yo las quiero tener de verdad, las quiero tener con carátula y que pese, no sé por qué yo necesito el peso. A pesar de que durante bastante tiempo sí que me empeñé en que mi obra perdiera peso, pero por otra razón, para liberarse de ciertos agobios materiales. Pero sí necesito y reivindico el peso. No sé él exactamente a qué se refiere porque no lo he leído, pero yo sí te puedo decir que pienso que existe, así como con la palabra y con las verdades, y lo vemos sobre todo cuando pones un día la televisión, que nosotros ya ni la vemos, pues un debate político, y ves que todo es palabra, y que hay más mentira que verdad, y que la verdad es un invento, que un artilugio llamado cerebro se prepara para convencer a un señor que le vote, ¿no? O a una señora, quiero decir, a un posible votante. Es decir, tan cuestionada como la verdad está todo. La imagen está cuestionada. Para mí es fundamental, por ejemplo, reivindicar el silencio. Para mí el silencio es algo fundamental. El silencio es fundamental tanto en la música como en la poesía, como en la pintura, como en cualquier, digamos, obra de arte. Cuando estamos viendo un cuerpo que se mueve en un escenario y vemos que hay momentos en los que no ocurre nada. Quizás es en esos momentos entre la acción donde pasa todo. Esto no me lo he inventado yo ni nadie, quiero decir, esto viene de siempre. John Cage, tú sabes que en un momento determinado, buscando precisamente el experienciar, que no sé si es una palabra que existe o me la invento yo, pero vamos a decir, es que experimentar no me gusta tanto porque me lleva más a la ciencia, ¿no? Pero bueno, ese silencio total del vacío se dirige un día a la cámara anecoica de Harvard, que supuestamente había diseñado un arquitecto mega perfecto para aislar completamente un habitáculo, un cubo grande, de cualquier sonido o contaminación.
tú estabas hablando antes de la contaminación, luego recuérdamelo para hablar de la contaminación de las imágenes. Entonces él se dirige allí y entra y al cabo de nada, de 2 minutos o menos, con insistencia y cada vez de manera más incrementada, empieza a percibir claramente 2 sonidos, uno más grave y uno más agudo. Cada vez más molesto, se va de allí, busca al ingeniero y le explica al ingeniero que es un desastre, que no funciona. El ingeniero le explica a él: lo que no funciona es tu entendimiento de cómo el silencio total, es decir, el aislamiento del mundo, es decir, la ausencia de ruidos, lo que te permite es oír tus propios ruidos, es decir, oír tus sonidos internos. El sonido grave que escuchabas era el bombeo que hace tu corazón de la sangre, y el sonido agudo es tu sistema nervioso. Entonces, yo creo que sí, que estamos llenos de ruidos. Me decía Vicky antes: ¡jo, qué bonito es Santillana! Me gustaría vivir aquí. Y digo yo: tú, porque no has visto las oleadas de turistas que vienen aquí, sobre todo en verano, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues el recogimiento pues es fundamental. Yo no quiero que todo el mundo sea una monja de clausura o un beato o algo así, pero sí creo que el ruido nos inunda, y además de una manera tan no solo provocadora, sino intencional, que es que no nos dejan respirar sin ruido. Ya tenemos que tener el móvil, que yo lo llevo conmigo. Se lo he dado a Mónica, pero lo llevo conmigo, porque es que trabajamos con el móvil, pero de repente un amigo te envía algo y no sabes si es algo interesante o es algo divertido. Otros mandan música por las mañanas, que se agradece. Pero bueno, siempre hay como una especie de falta de privacidad para experienciar el mundo, la vida. Y la vida no es tan larga, ¿eh? O sea, yo nunca me había pensado... Yo en un momento decidí, o vi claro, después de leer cosas así, de pensamientos sobre pensadores orientales y estas cosas, tenía muy claro que el tiempo no existe y que todos los sucesos de la vida están me lo dijo Nemo eso, sobre un plano inclinado, ¿no? Entonces, bueno, a veces es el presente el que se va hacia la zona de la caída, y otras veces se da la vuelta, y en fin, todos ellos se fusionan y desaparece. Lo que sí que existe es lo que hacemos. Y lo que hacemos, a eso que le llamamos nuestra obra, es lo que somos. El resto es ruido. Y Times Square es ruido. Puede ser un ruido muy efervescente, muy alocadamente atractivo. A mí me gusta. A mí me gusta disparar desde las cosas más ajenas a mí y alejadas, las cosas más locas e inesperadas, a las cosas más sencillas y más próximas, ¿no? Pero porque quizás necesito como tener testigos yo. Y seguramente, aunque el momento del disparo sea pues una ráfaga de segundo o no sé lo que dure, y esas imágenes no las vuelvo a ver, porque claro, editar todas las imágenes que haces del mundo, de la calle, de la vida, pues es imposible. ¿No? Necesitarías otra vida para verlas, revisarlas y entenderlas. Hablas del silencio, del refugio frente a ese ruido para poder escuchar los ruidos propios, para poder escucharnos a uno. Entiendo que el estudio es para ti un espacio de refugio, ¿no? Te quería preguntar por eso y también por la fotografía, porque estás hablando todo el rato de la cámara de fotos y claro, tú además de pintar haces fotografías, ¿no? La línea Dolca está compuesto por fotografías, y también te quería preguntar por la relación entre la fotografía y la pintura, por las diferencias que experimentas o que experiencias cuando haces fotos o cuando pintas. ¿Qué diferencias ves ahí? Te he escuchado alguna vez decir, ¿no? que la fotografía es una imagen plana, pero que la pintura tiene cuerpo, ¿no? Tiene materia. Y bueno, pues que nos hables un poco de todo eso, porque la fotografía está en tu vida cotidiana también, ¿no? Sí. Bueno, primero, estoy hablando de la fotografía, no sé por qué, porque ahí
te he visto con un libro cuando lo llevabas para que lo fuera pasando y viendo, y luego porque aquí veo a varios fotógrafos. Tengo allí 2 y alguno más por aquí he visto. Bueno, el caso es... no, porque estamos hablando de la imagen, ¿no? Y de cómo vemos, percibimos, interiorizamos. Y luego lo de parir o lo de fabricar, porque pintar no sé exactamente qué es de las dos cosas, pero posiblemente tenga que ver con las dos. Sí que es cierto que como la imagen ahí, aunque sea un cuadro completamente blanco o abstracto, para mí sigue existiendo una imagen ahí, siempre en un cuadro, tiene otra piel. Para mí la gran diferencia entre ambos medios, o incluso lo podríamos decir lenguajes o lo que fuera, es la piel. Para mí la pintura tiene cuerpo, un cuerpo sustancial, vamos a decir que tiene casi carne debajo de la piel. Es como si fueran varias pieles las que explican de algún modo, esas que a los que nos gusta la pintura y nos acercamos a una obra, nos explican los tiempos, las fases, los momentos, todo aquello que ha acontecido, que ha observado, que ha pensado, que ha intuido, que ha desechado, que ha borrado, que ha vuelto a colocar, quien ha construido o parido esa obra, esa pintura. Entonces, eso en la fotografía te lo dan algunos fotógrafos que en su momento, digamos, trataban la imagen como un escenario. Cuando tú construyes un escenario para realizar una fotografía, estás, digamos, haciendo previamente una especie de teatrillo o escultura tridimensional o espacial para luego conseguir o llegar a un cierto tipo de imagen. Pero la fotografía, como la entiendo yo, es una manera, vamos a decir, sin gran compromiso o pretensión, de acercarme al mundo. Para mí la fotografía, toda la sensación que yo tenía, o podíamos tener un grupito de estudiantes, bastante corto por cierto, cuando estudiábamos Bellas Artes y entendíamos que todo lo que se nos explicaba allí era algo muy decimonónico, trasnochado y muy, vamos a decir, yo no sé qué palabras utilizábamos, fuera de época. Para mí la fotografía me ayuda a disparar, a ver otras cosas, a salir a la calle, a dejar esa torre de marfil que nombrábamos, o nombraba yo mucho cuando éramos estudiantes, y que te hacía, ¿por qué tengo yo que estar pintando aquí este desnudo siempre el mismo, la misma pose, o la clase de retrato, o la otra clase, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer de otro modo? ¿Y qué hacemos nosotros aquí pintando de este modo cuando en la calle está todo el mundo corriendo y los policías detrás, por ejemplo? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la fotografía siempre ha sido esa especie como de a la vez instrumento y a la vez arma. Es un arma porque dispara, pero también es un escudo porque te protege y también te explica esta sinrazón entre el interior y el exterior. A mí me ayuda a salir a disparar porque creo que soy el mismo cuando estoy fabricando pintura, revolviendo pigmentos o aplicándolos en una tela, aunque es muy distinto hacer colores, que son fases por las que yo paso naturalmente en el estudio, a luego pues comenzar a lo que te digo, a escuchar el pulso o a ir rellenando una superficie, o luego a poner la obra en vertical y empezar, digamos, esa tercera fase que es pintar, que es mantener una conversación. Algo muy alejado de esa idea de trance o de proceso performance, de metódicamente, de una manera como casi religiosa, muy zen o muy casi como la letanía, aquella que hacían las abuelas rezando el rosario, ejecutas tú o te predispone a ti a un estado y a un ejercicio sin un tiempo limitado, porque a veces
El tiempo, depende de cómo te duele el cuerpo ese día, dura más o el tiempo dura menos. Pero, ¿qué necesidad tenemos de contar? Entonces, la fotografía lo que te hace es lo contrario. Tú sales, te impresionas o te deslumbras y aprietas el botón. Un amigo nuestro decía, en aquella época me decía, jo, Juan, ya estás o Juanito, ya estás con la cámara y tal. Pues sí, eso es muy fácil, hombre, aprietas el botoncito y ya está y tal. Pero para mí era otro instrumento de búsqueda, no de búsqueda científica, para nada, pero sí de búsqueda de residuos que no te iban a conducir posiblemente a una explicación de por qué es más profundos, pero quizás sí, o como decían algunos otros, por si acaso. En este mundo tan racional, antes hablabas de ello, tenemos la manía, la necesidad de ordenarlo, etiquetarlo todo, y a ti muchas veces se te etiqueta en la pintura abstracta. Pero tú matizas eso, ¿no?, diciendo que tu pintura es abstracta, pero que nace siempre de una experiencia vivida y de un pensamiento, y que lo pensado y lo vivido de alguna manera, en lo sustancial, está en eso que pintas, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco todo esto? Yo alguna vez he dicho que pinto lo que me preocupa. Lo que te preocupa es siempre lo que de algún modo te mueve por dentro. En este caso, claro que te preocupa y eres consciente del cuerpo, porque el cuerpo es muy importante en mi obra, pero por otro lado también la zozobra que llevas en la cabeza. Mis obras más, vamos a decir, abstractas, que a mí el término no es que me guste demasiado porque te sitúa como en ciertos momentos determinados, vinculados pues como a ¿cómo se dice?, a la cima de un momento en la historia o el desarrollo de los lenguajes pictóricos, etc. Yo veo muchas veces que mi obra a veces nunca es geométricamente perfecta, ni yo lo pretendo. Siempre tiene que tener algo de vinculación al cuerpo, a lo humano, y lo que me preocupa mucho y muchas veces es la idea del vacío. O sea, yo trabajo muchísimo sobre espacios donde prácticamente no ocurre nada, salvo una secuencia de pinceladas ordenadas de una manera que se contradicen a veces con un seguimiento, con otra forma de mover esas pinceladas, etcétera, 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 etcétera. Es decir, puede ser un sinsentido total, pero de algún modo, te vuelvo a decir, yo necesito muchos espacios donde la idea de la contemplación, la idea de la reflexión, la idea del ir un poquito más adentro o hacer ciertas preguntas tenga cabida o posibilidad. Es decir, es posible que sean espacios que presentas ahí para que la posibilidad de contemplar o pensar, o las dos cosas, se pueda llevar a cabo. Me niego y mucho, cada vez más quizás o menos, porque algunos cuadros sí que me salen hibridados, ¿no? O están contaminados, no tanto como Times Square, pero sí. Por ejemplo, pues los rizomas o cuadros de estos, ¿no? Me gusta proponer espacios de reflexión, espacios donde la mirada se pierda, donde sea el espectador el que imagine o de algún modo le dé sentido, un sentido, vamos a decir, más conceptual o el que él quiera dar a eso que tú le presentas. Claro, no es... Yo siempre, cuando vine aquí a Santander a dar clases, una de las primeras cosas que hice para intentar ser yo, ¿no? Ser yo dando clase, pues era convertir la asignatura de dibujo en asignatura de la imagen. Y ahí diferenciábamos claramente, ya simplemente con la proyección de unas imágenes, lo que podía ser una imagen denotativa, es decir, la que contiene un mensaje claro y preciso,
esto es esto, te guste o no te guste, te puede gustar más, te puede gustar menos, etcétera, etcétera. Y otra que está, vamos a decir, ejecutada o presentada como posibilidad, como sugerencia. Entonces, yo creo que esto os ocurrirá a vosotros también cuando escribís enhebrando palabras o soltando palabras, acariciándolas, siendo acariciados por ellas, es decir, intentando escribir desde en forma poética, o cuando estás utilizando pues la palabra como ladrillo de ensayo, cuando estás construyendo pues un pensamiento o tratando de articularlo, ¿no? Yo creo que en pintura ocurre igual. Lo que ocurre es que sí que es cierto que cuando la pintura me atrae y es, vamos a decir, términos tradicionales, figurativa o narrativa, etcétera, me atrae no solamente por ese contenido temático o por eso que representa, etcétera, sino por el cómo lo representa. Es decir, lo que me gusta de verdad es que de esa sintaxis, de esa forma de hablar, me surjan otras posibilidades de disfrute. A lo mejor yo soy un disfrutón, pero bueno, me gusta también leer y pensar sobre la pintura. La otra, ese otro lugar del vacío y los espacios, es un poquito a lo que llegas después de haber dileado mucho con la idea del paisaje. Porque yo, de algún modo, siempre he estado vinculado al paisaje. He tenido esa gran fortuna de crecer rodeado de un entorno fantástico, como es la tapia del convento, que no podías saltar porque entrabas en clausura, el río Cubas, con unas cuantas montañas al fondo, mucho territorio libre en el Pradón o en el Prado de la Fuente o en el Prado del Regadío, donde fuera, y sobre todo muchas horas de libertad. Yo recuerdo que nosotros pasábamos bastante tiempo solos, porque mis padres, claro, tenían que ir a trabajar. Ellos trabajaban para las monjas. Las monjas no podían salir, pero tenían ganado, ¿no? Tenían vacas. Y ellos pues tenían a lo mejor que llevar las vacas a tal sitio o tenían que ir a segar tales prados que tenían fuera del recinto del convento para llevar alimento a las vacas. Y no podían estar todo el día con nosotros. Entonces, pasábamos muchas horas solos, a veces juntos, a veces uno iba por allí y el otro por allá, etcétera, etcétera. Pero muchas de las experiencias esas de descubrir cosas, juegos, inventar, imaginar, etcétera, vienen de esa forma en la que has crecido y en la que te has educado, ¿no? Otra cosa luego, que volveremos a ello, es el cómo has descubierto las posibilidades de representar esas cosas que has descubierto, pues eso, mojando la tierra, intentando sacar un grillo de un agujero y cosas que nadie te había enseñado, ¿no? Escuchándote, me estoy acordando de unas afirmaciones o de unas cosas que dijeron aquí en un encuentro en la Torre Pilar del Río y Fernando Gómez Aguilera a propósito de José Saramago, que compartió también unos orígenes en el entorno rural muy humildes, y los dos acabaron diciendo que Saramago había tenido una vida contra pronóstico, y pienso que un poco la tuya también ha podido ser una vida contra pronóstico, ¿no? Crecer ahí en ese entorno de la infancia que describías y luego unos años después, 15 años después, estar en Nueva York, ¿no? Como, o 20 años después, ¿no? Pero quiere decir que de alguna manera es una vida contra pronóstico, ¿no? Sí, la vida es contra pronóstico. Sí, pero es un accidente, maravilloso. Yo lo único que sé decir de todo lo que he dicho, y esto no lo he dicho, pero creo que es la única verdad de todo lo que he dicho, porque ya desconfío hasta de lo que yo digo, es que he tenido muchísima suerte, y siempre lo digo, y es verdad, y abuso de decirlo, pero es que es un accidente. O sea, yo tengo la cabeza llena de cicatrices porque tuve accidentes de pequeño, pero el mejor accidente fue ese que te dije, la experiencia de entrar un día al locutorio de las monjas, que estaba abierto, y no sé por qué, pues yo estaba en ese momento solo,
subo las escaleras donde aparece la primera foto en el librito de Línea de Olca, pues entro allí y voy hacia la reja esta, hacia la cuadrícula, que luego tantas veces ha aparecido en obras mías, sin realmente yo tener intención de pintar esa cuadrícula o esa reja o esa verja o esa celosía, que es un poco el nombre, ¿no?, que separa lo público de lo privado. Ya empezamos siempre con el mismo juego, ¿no?, de lo que es la imagen objetiva, lo que es la fotografía, lo que es la pintura, lo que es la clausura y lo que es la visita del familiar que va a ver a las monjas, con un espacio de separación que era pues un pincho muy parecido a esto, un poco más corto, que impedía el contacto físico de una cara o de un cuerpo con el otro, es decir, de la visita con las monjas, ¿no? Y entro allí y veo aquello y me voy acercando solo, muy silencioso todo, oía estos pasos, pongo la cabeza entre uno de los cuadraditos que se formaban en esa celosía. ¿Y por qué nos gustaba? Ya habíamos estado más veces, pero yo solo no había estado nunca. Nos gustaba el frío del hierro, no sé si a vosotros, cuando éramos pequeños nos encantaba. De hecho, cuando teníamos un chinchón o un golpe, o habíamos tenido una pelea a piedras en la escuela, y tenías un chinchón, te ponían una llave de hierro, te apretaban y te lo bajaban. Y esa sensación de alivio, ¿no?, que te da el hierro, pues yo estaba así con las dos pinchos estos en las sienes y nada, despistado, como siempre, pasmado, ¿no? Y de repente pues empiezo a sentir como un calor, pero como un calor muy focalizado, como un punto de calor aquí en la parte alta del cuello, ¿no?, donde entre las apófisis mastoides, donde el atlas y el asis, por ahí. No, entonces siento ese calor y se iba haciendo más intenso y más intenso y me giro poco a poco y me veo una imagen terrorífica. Y bueno, a mí me pareció algo muy sobrecogedor. Quizás cuando eres pequeño no sabes si el término es terrorífico, sobrecogedor, intenso o lo que sea. Y me veo allá atrás pues un cuadro como un poco más grande que el de María Blanchar, como aquel cuadro de allí, pero en vertical. Y era casi negro. Era prácticamente como casi negro, ¿no? A lo mejor, bueno, era como la figura de una monja sin pelo y tenía pues como una cruz en el pecho y el corazón en la mano, pero me miraba. Pero no es que me miraba, es que no dejaba de mirarme. O sea, yo miraba para allá porque el cuadro de María Blanchar está mirando por la ventana, que por cierto está muy bien situado ahí, ahora que me doy cuenta. Y nada, yo inmovilizado. Y ya poco a poco, como no entendía nada de lo que ocurría, pues al cabo de un rato, yo ni idea de cuánto tiempo fui sacando poco a poco la cabeza y moviéndome un poquito por encima de los otros pinchos, digamos, o no sé cómo llamarlos, seguro que tienen un nombre. Me fui poco a poco alejando, ¿no? Pero me seguía mirando. Y yo me iba más hasta el final del cuarto, serían estas proporciones quizás. La verja estaría allí, el cuadro estaba allí y yo estaba aquí mirando para allá. Me voy para allá, allí no había puerta de la pared, poco a poco, y seguía mirando. O sea, por muy lejos que te fueras, te miraba siempre. Hasta que ya al llegar allí, eché una carrera y me escapé. Pero los ojos los sigo teniendo aquí. Y siempre que veo un cuadro, siempre veo los ojos de quien lo ha ejecutado. Por supuesto, veo los ojos de María o veo los ojos de tal. Aunque sea un cuadro abstracto, yo siempre veo eso. Y me encanta, por ejemplo, el que las obras no sean perfectamente delimitadas, los contornos, la abstracción geométrica y todo esto, porque es como dejar la posibilidad, esa sombra de la que te hablaba antes, la posibilidad de que exista la fisura, un lugar donde el espectador entra pero de la manera que quiere, de la forma que sea, no de la que le dice el conocer o el experto,
sino la experiencia que está teniendo cuerpo a cuerpo con esa obra, ¿no? Que me gustaría también que muy brevemente nos comentaras un poco qué supuso para ti, aunque lo has contado muchas veces, esa aventura de Nueva York, una aventura que continúa junto a Vicky Civera y también qué importancia ha tenido el poder tener una conversación permanente con un artista en lo cotidiano durante tantos años, ¿no? Cómo es de importante poder tener un diálogo entre iguales para que ese diálogo alimente lo que uno hace. Lo de Vicky y yo, pues yo creo que es un milagro, ¿no? Eso que hablaba de la suerte, pues es como, seguramente el día que me caí yo, que iba a buscar a mi padre, que iba a cazar y estaba nevado y había un puente muy estrecho y patiné y me caí ahí en un brazo de mar que entraba hacia el convento de las monjas, hacia la tapia del convento. Pues ahí me abrí aquí y de ahí también, eso se me ha olvidado decirlo, seguro que ese día me pasó algo en la cabeza que me sirvió para sentir o ver de otra manera, algo me trastocó. Pues cuando estudiábamos Bellas Artes, yo empecé un año después y hice el curso primero, que se llamaba Preparatorio Libre, ¿no? Entonces llegué a la clase con otros queridos compañeros y cuando acababa vamos a decir, las poses de la criatura que nos ponían allí para que la pintáramos o la retratáramos o lo que fuera, pues nos íbamos, salíamos, los que no fumábamos, pues en vez de irnos a fumar al patio nos íbamos a la otra clase, al otro aula, digamos, ¿no? O espacio. Y yo recuerdo que siempre me paraba delante de un cuadro, o de una obra, o de tal. Bueno, a lo mejor me paraba delante de tres, pero delante de uno especialmente. Y bueno, yo no sabía que era de Vicky. Y luego, cuando ya nos presentaron, y ya pues empezamos a coquetear y a salir, y a no separarnos desde entonces, aunque nos peleamos casi todos los días, pues Vicky me contaba algo parecido, me imagino que menos, porque a mí yo creo que me gusta más lo que hace ella, que a ella le gusta lo que yo hago, pero bueno, parecido. El caso es que fue algo inevitable, ¿no? Quiero decir, hay personas que se encuentran. Yo con casi todas las personas que he coincidido en la vida, la verdad es que casi todas, no todas, me han ayudado, todas, en algo. Hombre, Vicky extremadamente, porque claro, estás todos los días viéndote, ¿no? Trabajamos en espacios separados, cada uno hace una obra distinta, etcétera, etcétera, pero bueno, comemos juntos, discutimos juntos, criticamos la obra de uno o del otro juntos, etcétera. Igual me pasa con Vicky, mi hija, o con Rubén cuando estamos viviendo juntos, porque hay rachas que nosotros estamos, o épocas en las que estamos viviendo también en Levante o en Nueva York, ¿no? Entonces ellos están más en Saro ahora. Pero bueno, pues eso es una experiencia de aprendizaje. Al principio no eres consciente de nada, todo es pura emoción, estás con quien te gusta, te sientes atraído por lo que haces, porque lo que haces es muy interesante, aprendes de eso, no sé, estás en un debate y en una conversación permanente, ¿no? Como te va ocurriendo pues, con otras personas con las que has coincidido en momentos, vamos a decir, más puntuales o con mayores saltos de tiempo entre esos momentos de coincidencia, ¿no? Yo es que decir algo de Vicky es difícil, simplemente que es que no me imagino si yo cuál hubiera sido mi aventura en Nueva York o aquí o donde sea sin haberla conocido, ¿no? Lo que sí que sé es que mis amigos en Valencia, cuando Vicky y yo nos juntamos, amigos queridos con los que yo vivía con dos amigos, con Jaime y con Pepe, Jaime Jiménez y Pepe Gallego, y se enfadaron bastante de que nosotros nos hiciéramos novios o algo así. Me parece que se llamaba así, ¿no?
antes. Y que nos fuéramos a vivir a nuestro aire, digamos, ¿no? Pero bueno, nos llevamos bien todos. No sé, yo posiblemente, como siempre he estado más loco y Vicky ha sido más cuerda, como Vicky es más tierna y más cariñosa, y yo soy más impetuoso y un poco, ¿cómo se dice?, cuando no tienes demasiado miedo a cosas que luego se pueden revertir en contra tuya, etcétera, pues a lo mejor no estaría, o estaría, vete tú a saber dónde, o de qué manera, ¿no? Voy aprendiendo y voy reconociendo la cantidad de cosas que Vicky me va diciendo. A veces me cuesta aceptarlas, ¿no? Algunas todavía me niego porque, claro, yo tengo esa educación propia de una época y cargada de tics machistas y abusivos, ¿no? Pero bueno, lo llevamos bastante bien. Bueno, lo digo yo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hola, Juan. Hola. Mira, me ha interesado especialmente la última anécdota que ya conocía, pues, oyéndotela y también leída. En las dos ocasiones en que he llegado a esa anécdota, me ha venido un verso de Emily Dickinson, que es uno de mis favoritos, que dice: se quebró alguna tabla en la razón. Yo quería preguntarte si esa experiencia casi vivencial del misterio también hizo que se quebrase alguna tabla en tu razón, y si nació ahí una concepción especial sobre, pues eso, sobre el trasfondo de las cosas, las fisuras, esa forma de que las cosas lleven a otras cosas, de que no nos quedemos con lo apariencial, se abran de una manera simbólica. Siempre has dicho también que la pintura es movimiento. Si de alguna manera se podría conectar esa experiencia tan mágica con no conformarse con la razón, buscar siempre un trasfondo, y si eso mismo también aumenta el movimiento de la realidad y la emoción y la vida misma, ¿no? Es una pregunta cargada de respuestas, ¿no? Quiero decir que las has dado tú también. Yo voy a hablar con un poco de ironía, y es que me gusta que hayas sacado el término de movimiento, ¿no? Cuando a mí me hacían preguntas sobre por qué he pintado paisajes y tal, yo hablaba siempre de escape o de inscape. Estaba hablando de movimiento. Cuando yo trataba de moverme en esa verja racional que me encorsetaba y ante esa mirada que me señalaba claramente, etc., yo lo que estaba era intentando generar un movimiento, que era el de escapar de ahí. Para mí fijar las cosas es matarlas. O sea, lo he dicho de otra manera antes, hablando de la geometría. A mí la geometría me sirve para moverla, o para intentar después dejar que entre los bordes donde se juntan esos dos triángulos, yo qué sé, equiláteros, no sé qué, tal, se suelden. Cuando una obra está perfectamente soldada, a mí deja de interesarme del todo, porque me da la sensación de que es ya cerrada en sí. Me gusta que yo pueda participar de su ejecución como espectador también. Claro, todas estas experiencias u otras, pero claro, es que son muchas experiencias, no vamos a hablar aquí siempre de anécdotas, pero sí que las hay, creo que son importantes. Por ejemplo, mi obsesión con las fisuras, pues fíjate, vinimos a vivir a Santander el 24 de marzo del 64, me parece. O sea que no habéis nacido muchos de vosotros. Y un día estábamos, bueno, yo, como mi hermano es un año mayor que yo, o un año y muy pocos meses, pues yo siempre era el despistado que le seguía de algún modo las cosas, vamos a decir, como de compromiso con la escuela, con
aunque si nos matriculábamos, ¿no?, donde no sé dónde, yo ni me enteraba. Claro, estudiábamos con los mismos libros, porque vamos, como decía Tamarit, ¿no? No, ¿cómo se llama el poeta? Margarit, no sé si lo conocí. Venimos de origen humilde y no nos podíamos permitir, porque nos habíamos movido a Santander el mismo año, y aunque mi hermano era algo mayor, más inteligente, más listo y tal, pues estudiábamos con los mismos libros. Entonces, pelea casi permanente, porque no, yo quiero estudiar primero el francés y tú luego el tal. No, yo quiero primero el esto y luego lo otro y tal. Y siempre estábamos con esas historias. Pero bueno, jugando en el frente de la casa donde vinimos a vivir, que fue en María Cristina, en la calle María Cristina, que daba al cuartel de los soldados, arriba de la Cuesta de la Atalaya, ¿no? Claro, tenía algo maravilloso, que veías la bahía. La casa era triste, muy triste, era un bajo donde las ventanas estaban pues a aquella altura, ¿no? Pero tenían una cosa muy curiosa, que estaban pintadas de colores. O sea, cada habitación de un color así, de pintura al temple. Y estábamos ahí jugando y me debió de dar mucho el sol, que me puse malísimo, y el médico dijo que era una insolación y que podía ser o tener o conllevar principios de meningitis o algo así. Mi madre estaba muy asustada. Entonces la terapia o el remedio era permanecer en una habitación a oscuras durante una semana o algo así. Entonces, claro, tú tenías dolores, ¿no? Porque no sé cómo decirte, claro, si te da mucho el sol y tal, me imagino que se me secaría medio el cerebro, seguro. Pero yo allí echado, quieto, al principio no te puedes mover, luego tal, pero sí que me acuerdo que me seducía muchísimo la idea de que la puerta no se había cerrado del todo, que había una pequeña fisura y me molestaba muchísimo, me hacía daño. Cualquier hilo de luz que entraba en aquella habitación a mí me dolía. O sea, es como si tuvieras pegado un atracón enorme de luz, ¿no? Y de repente no puedes ni verla, ¿no? Bueno, pues ya cuando fue pasando aquello, yo creo que me empecé como a encantar, ¿no? Con la posibilidad de que esas pequeñas fisuritas, esas zonas de abertura entre las puertas, la luz, cómo tiembla, porque la luz es algo que está vivo, porque la materia la vemos gracias a la luz y la luz también lo es, etcétera, pues no sé. Yo recuerdo en esa fase, en esa experiencia, que creo que alguna vez lo he escrito, sentía tanto dolor que era como que cuando recordaba o veía imágenes se me descomponían todas como de una forma muy apresurada, como cuando te metes una superdosis de ácido o una cosa de estas, algo muy alucinógeno que te rompe la cabeza o las imágenes o la percepción, pues algo así sentí en esa experiencia. Y me imagino que claro que ha habido experiencias, pero es que seguro que ha habido otras más importantes de las que yo no soy consciente. Porque cuando te están pasando las cosas o te ocurren cosas, tú las vives, pero no tienes ni edad, ni tiempo, ni necesidad de analizarlas para nada. Casi todo pasa en la infancia, pasan muchas cosas. No sé si es casi todo, porque después viene un periodo de formación, ¿no? Que es este periodo del que hablábamos antes. Pero yo en el periodo de formación he seguido reutilizando, sin darme cuenta, muchos mecanismos que ya de forma accidental habían formado parte de mi crecimiento, de mi infancia, me parece. Y luego, pues, cuando decido en un momento determinado, pues eso, trabajar, como mirando más hacia adentro, porque estaba un poco harto de que toda la pintura de los 80 un poco pintábamos prácticamente lo mismo, ¿no? Era un poquito parecía la escuela de los 100.000 hijos de San Luis o algo así. Pues es cuando optamos por el retiro, un poquito, de apartarse, estar más en contacto con la naturaleza, pintar, seguía pintando pues eso, pues una abstracción muy colorista y tal,
pero vincularla más a las tramas de los árboles, ¿no? A esos cruces de las hojas con las luces y las sombras, etc. Pero claro, sin saberlo, sin saber hacerlo, etc. Pero bueno, tú estabas como escapando, intentando escapar de esos, digamos, modos de hacer que tanto nos habían contaminado. A lo mejor, pues exposiciones que en Madrid habían sido significativas, ¿no? Como 1979, me parece que se llama uno de ellos, o 1980, ¿no? No me acuerdo, que fue en el 79, o Madrid Distrito Federal, etcétera, con artistas un poquito mayores que nosotros, que de algún modo eran presentados como lo que iba a ser la pintura de los años 80, ¿no? Entonces, claro, si los 80 no han empezado, no habían empezado, ¿no? Entonces era un poquito como que hicieron, yo creo que hicieron una muy buena labor, sobre todo me estoy refiriendo a Cel González, a Jorge Valladolid, Manuel Bonet, porque generaron mucha atención. Generaron un reclamo, ¿no? De atención hacia el medio de lo histórico y el placer de pintar, porque Matisse era como el gran dios de esa manera de pintar alegremente. Pero por otro lado, existían otras revistas como, por ejemplo, pues eso, Artpress o Artforum no comprábamos nunca, no teníamos acceso, pero yo sí recuerdo que me suscribí a Artpress y tal. Entonces era una revista más politizada, donde Pleinet y Kristeva y otros autores más sesudos trataban de justificar de algún modo teóricamente formas de hacer la pintura que estaban materialmente vinculadas más a lo sensible. Entonces había ahí unos diálogos entre el intelecto y la sensibilidad muy grandes, ¿no? Al final era como todo se tiene que explicar y existe lo correcto y lo incorrecto, lo mejor es abandonar, es decir, salir huyendo, ¿no? Y nosotros intentamos refugiarnos un poquito en nosotros y ver qué pasaba, pero lo digo muy alegremente. Esto se sufre más que se sonríe, ¿no? Cuando estamos en toda esta trama de complejidades, ¿no? Pero sí, fuimos hijos todos de los 80, intentando escaparnos de ellos. ¿Hay alguna otra pregunta? Has estado comentando tu acercamiento al arte a través de algo que no sabes muy bien definir, que como que ya llevabas dentro. Entonces, siempre a mí me parece muy interesante el mundo de la diferencia entre los seres humanos, los que crean arte y los que recibimos el arte, los que captamos. ¿Tú crees que eso es genético? O sea, ¿tú crees que lo lleva dentro? ¿Alguien desde el intelecto se puede crear arte? O sea, genéticamente ya estás predispuesto, aunque luego culturalmente hayas ido aprendiendo en tus circunstancias. Pero ¿tú crees que para crear arte tienes que venir ya? Yo creo que todos tenemos sensibilidad, arte potencial o potencial artístico, o tenemos una predisposición a percibir y apreciar las cosas. He hablado antes de la música, como de la pintura, como de la poesía. Yo estoy aprendiendo ahora cada vez más y ¿Perdón? A crear, más que a recibir, a crear. Sí, a crear. Bueno, yo creo que lo de crear tiene que ver con esto, con lo de que te tienes que romper algo para que te salga. Pero algo llevamos todos. Si tenemos capacidad y sensibilidad para apreciar, yo creo que también la tenemos para crear. Otra cosa es, como hemos vivido, y sobre todo nuestra generación, tú eres más joven, pero la mía y la de señores mayores que yo, pues hemos vivido el gran mito del creador, ¿no? Del genio, la imagen del diferente, el gran hombre. Y claro, sí es verdad que yo no voy a confesar una cosa, que me vais a tirar con algún zapato. No he ido a Roma nunca, todavía. Pero ahí sí se han hecho obras maravillosas. Hay gente que hace cosas increíbles, seres extraordinarios, como también hay futbolistas extraordinarios. Es decir, no todo el mundo es Messi o Cristiano Ronaldo, no sé quiénes otros hay ahora, pero
Pero esta gente también han estado de algún modo provocados, han estado cultivados, han estado protegidos y de algún modo han tenido mucha suerte. Quiero decir, si Messi es tan bueno que le rompen el menisco 3 veces, cuando tiene 23 años, su carrera se hubiera acabado. Ahora ya tiene unos cuantos más. Imagínate que le pasa a los 19, pues a lo mejor era un genio frustrado, yo qué sé. ¿Qué es el genio? El que es capaz de hacer cosas para que los demás las admiren o quien aporta algo. Yo es que entiendo el arte de una forma un poco más humilde que esa. Entiendo no que sea un elemento diferenciador entre quién es capaz de hacerlo o de no hacerlo. Yo creo que tú eres arquitecto. Los arquitectos, cuando concebís o construís algo, estáis creando. Yo creo que cualquier persona que tenga ingenio, imaginación, capacidad de resolver problemas inesperados, etc., es artista, tiene algo de esa genialidad, porque tiene esa flexibilidad, lo que decía Lorenzo antes sobre el movimiento, ¿no? Quiero decir, predisposición a la apertura, a resolver problemas que de algún modo no son tal. Yo soy lo contrario. Yo siempre entro, como cuando me estoy acordando ahora, pues como cuando la música es, a ver, en el estudio, pongo mi rutina, me voy encontrando y cuando yo me siento que estoy capacitado me pongo a esa fase. Sí que es cierto que luego sobre el cuadro reflexiono mucho y procuro tomar otras distancias, pero yo me dediqué al arte porque en esa época se diferenciaba la gente porque tú dibujas bien y el otro no dibuja bien. Y yo creo que el arte no es eso. A nosotros nos hacían, para hacer artistas, un examen en el que teníamos que hacer una estatua iluminada con sus sombras, estudio de los grados de sombra, de los no sé qué, no sé cuántos y tal. Y yo, eso sí, desde pequeño no era de los torpes, o sea, era más bien hábil. Y los profesores de dibujo siempre en el instituto pues llamaban a mis padres porque este niño tal, tiene tal y tiene cual. Claro, por los accidentes que había tenido. Total, que eso no se podía hacer y esas cosas, pero al final fui inducido o tuve la suerte de dar con personas siempre, hasta que al final ya incluso un profesor de dibujo, ya cuando empecé a estudiar magisterio, se empeñó de tal forma que ya cuando me dijo, espérate que tengo que hablar contigo, después de que hicimos un primer ejercicio artístico, que era una acuarela, y no habíamos hecho nadie una acuarela, en realidad, pero vamos. Y le digo, ya cuando me quedé con él, le digo, si me va a decir que llame a mis padres, que quiera hablar con ellos y tal, no lo haga, por favor, porque me tiran no sé cuántos años, y siempre que la palabra arte, dibujo y no sé qué, pues era como un trauma para mí, ¿no? Era un problema, ya te veían como dibujando, mis padres eran seres maravillosos, pero con miedo, porque las familias humildes, que podía decir el poeta, pues a veces tienen hándicaps, tienen más dificultad para acceder a ciertos lenguajes, al uso de los lenguajes y a la apreciación de esos lenguajes. Entonces yo tuve la gran suerte de que este tío, persona, señor, también pintor, etcétera, que era un hueso, porque era de los que se creían que para convertir la asignatura de dibujo o el arte en algo importante había que suspender a mucha gente, lo cual yo encontraba horripilante, pero sí se empeñó en que se hacía cargo de mí y yo me iba a Valencia a estudiar, y por eso fui allí. Entonces, se darán muchas cosas. Yo creo que hay muchos talentos desperdiciados porque no han tenido la fortuna. No solamente hay un futbolista bueno, tiene que haber muchísimos, o pianistas, o de todo, ¿no? Y yo creo en la capacidad de apreciar la vida. El arte tiene que servir para hacer que la vida sea más rica. Más rica en el sentido de extensión, de valoración. Pero dejar la palabra, para mí, que la palabra ayude me gusta mucho, que complemente, pero no que dirija o que determine. Porque si tú antes de tener una experiencia con una pintura
ya sabes lo que vas a ver, te lo has estudiado y te pones delante y lees el folleto y luego te pones delante, ya no me sirve. Lo primero que te pido es quítate la ropa, quédate en pelotas y pon tu piel enfrente de la piel del cuadro. Y eso es la conversación del arte. Como cuando en un concierto de música no has notado que has estado sentado, o has estado de pie, o has estado de qué manera, o cuánto tiempo, que es lo que nos está condicionando este pesado de Marcos. No, pero no sé, yo creo que todo el mundo tiene dentro, no solo el corazoncito, sino el corazoncito sensible, el estómago sensible, el esternón sensible, las costillas sensibles y muchas más cosas sensibles, ¿no? Porque todos somos diferentes, eso también es cierto, como ahora lo estamos descubriendo y viendo, como la sociedad se va abriendo y va aceptando pues, formas, modelos de comportamiento, de ser, incluso en términos de sexualidad, de identidad, etcétera, muy distintos a impensados hace 50 años, por ejemplo, ¿no? Porque hace 50 años, bueno, nosotros ya no, porque ya éramos jóvenes un poco más abiertos, pero se seguía pensando que formas que no fueran la norma o la verdad, pues eran enfermedades, ¿no? Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, no la vamos a hacer. Me encantaría seguir con la conversación, pero bueno, llevamos hora y media y me parece razonable que terminemos. Ha sido un placer escucharte. Antes de terminar, sí me gustaría recomendar para las personas que quieren o que quieran conocer un poco más a Juan Usler, pues que os hagáis con este libro, Juan Usler, Pasos y Palabras, donde están sus escritos recogidos entre 1981 y 2018, porque es una absoluta delicia, porque Juan, pues sí, habrá tenido mucha suerte en la vida, pero la verdad que pinta bien y también escribe muy bien. Y la suerte yo creo que ha sido para nosotros pues poder contar contigo y poder escucharte, y muchas gracias por tu tiempo y por tu generosidad, pues por venir aquí y compartir pues tus reflexiones y tu forma de ver el arte y la vida con nosotros. Ha sido un lujazo tenerte aquí. Muchas gracias, Juan. Solo media hora más. Ahora en serio, es la charla más corta que he hecho en mi vida, ¿eh? Y he hecho charlas en inglés, cuidado. Imagínate. No, daros muchas las gracias a todos los que habéis venido, hombre. Porque yo me pongo muy nervioso, la verdad. Para hablar en público me pongo rarísimo. Es como un examen, ¿no? Que te sacan al encerado y te van a preguntar no sé qué, y hasta que no empiezo a decir una broma, pues estoy cortadísimo. Pero os agradezco mucho a todos, y veo personas aquí que, bueno, pues unos, otros, por un motivo o por otro, habéis sido muy importantes para mí y lo seguís siendo y lo seréis siempre, claro, por supuesto.